Hay muchos que pasamos toda una vida preguntándonos por qué nos cuesta tanto sentirnos suficientes, sin imaginarnos que muchas de las respuestas comenzaron cuando apenas estábamos empezando a descubrir el mundo. Durante años me cuestioné por qué mi vida se repetía una y otra vez. Y cuando digo que se repetía una y otra vez, me refiero a que siempre tenía relaciones fallidas, hasta que comprendí que muchas de las respuestas no estaban en mi vida adulta. Habían empezado cuando apenas estaba descubriendo saber quién era. Lo más peligroso de la infancia no es lo que recordamos, es todo aquello que nos lastimó y que aprendimos a callar, a ocultar y a normalizar, como si no hubiera pasado nada. Yo siempre me encargué de mi hermana desde que era muy pequeña, desde los 8 o 9 años, yo siempre me hice cargo de mi hermanita. Pues mi madre siempre como trabajaba desde muy pequeña, ella siempre me dijo que yo era la mamá de la casa y ella era el hombre de la casa. Entonces yo asumía todo el rol. Aprendí desde muy pequeña, tuve muchas obligaciones. En pocas palabras, antes de ser madre adolescente, pues fui mamá de mi hermanita, la menor. ¿Por qué la menor? Porque resulta que cuando éramos pequeñas, después de que mi madre se separa del papá de mis hermanas, ella estuvo aproximadamente nomás 2, 3 años viviendo con él. Luego de eso, ella deja a mis dos hermanitas con mi abuela y me lleva a mí con ella a la ciudad. En ese transcurrir, pues el papá de mis hermanas va y se lleva, se puede decir que se robó a mi hermanita, la de la mitad, a su hija mayor en ese caso, y entonces deja a mi hermanita menor con mi abuela. Luego pasó muchos años, mi mamá intentó buscarla, pero la verdad parecía que se los hubiera tragado la faz de la tierra. Pero este suceso es importante porque estando yo viviendo con mi mamá, pues todo estaba en calma, estábamos en paz, mi madre trabajando, yo me encargaba de casa, ya mi hermanita estaba adolescente, pues yo también estaba adolescente. Era un momento muy bonito, yo estaba entre el colegio, entre mi hijo y todo lo demás, estando se puede decir que en calma, sí, dentro de lo que cabía, porque yo estaba manejando demasiadas obligaciones en ese momento. Ya tenía una vida de adulta aun cuando era una adolescente. Pues de hecho siempre desde niña lo tuve porque siempre cargué con la responsabilidad de la casa y mi madre se encargaba de llevar el sustento, ¿sí? La comida, el dinero. Entonces, básicamente era así. Éramos como que ella era el papá y yo era la mamá en el hogar. Un día aparece el papá de mis hermanas, ya mi hermana era una adolescente también, y entonces yo ya era mamá. Mi mamá estaba muy feliz, mi mamá estaba contenta, dichosa porque venía su hija, él venía trayendo su hija y la verdad es que pues era un suceso importante en la casa. Eso trajo bastantes consecuencias o bastantes sentimientos encontrados. Resulta que en ese momento, pues él viene, yo no lo toleraba, yo la verdad es que desde niña le cogí mucho recelo, yo lo veía como que fuera un monstruo, entonces yo no me lo podía, no me lo tragaba, en pocas palabras, pero en ese momento mi mamá estaba muy feliz, yo podía ver lo feliz que estaba porque más allá de que él viniera, pues venía él trayendo a su hija. Ya mi hermana había crecido con su padre, ya era una adolescente, él se la había llevado cuando tenía ella como 5 años. En ese momento yo tenía entre 16 y iba a cumplir 17 años. Entonces, pues yo siempre me encargaba de la casa, tanto atendía las obligaciones de mi colegio, de mi hijo, pero también de la casa. Yo cocinaba porque mi mamá siempre me decía, pues que yo cocinaba bien. A ella le gustaba solo la comida que yo hacía. Yo hacía el oficio en casa, me encargaba de toda la limpieza porque ella decía que yo lo hacía bien. También me decía que yo cocinara porque le gustaba era como yo cocinaba. En realidad lo que yo hoy en día puedo ver es que era una forma de, pues, de liberar a mi hermana de obligaciones y de someterme a mí a que siempre era yo la que hiciera todo. Pero desde mi ego que se alimentaba, ella me decía, es que solo usted cocina bien, entonces yo me encargaba de cocinar. Es que solo usted limpia bien, entonces claro, yo sí limpiaba bien, a mí me encantaba, era adicta a la limpieza, entonces era extrema. Y pues eso la favorecía a ella y alimentaba mi ego desde yo no darme cuenta de que estaba esclava de la casa, esclava de todo, yo no tenía niñez. Yo de hecho no aprendí a montar bicicleta, no aprendí a nadar, no aprendí, nunca montaba patines porque realmente no tenía esa oportunidad de niña, entonces ya era adolescente y tampoco tenía esas oportunidades, porque pues siempre eran las obligaciones que tenía en casa, ¿verdad? Yo asumía el rol, a mí me dijeron, usted es la mamá de la casa y entonces yo lo asumía a cabalidad. Retomando, llega el papá de mi hermana con mi hermanita, toda la emoción de mi madre, pero entonces ahí para mí no fue tan emocionante. Ese momento fue un momento duro de mi vida porque resulta que yo no lo podía ver, yo no lo toleraba, yo no lo soportaba. Ahí había algo y es que había algo había un sentimiento que se había despertado de cuando yo era niña
que yo había guardado como en una especie de cofre. Y este sentimiento se removió con la venida de ellos. Ahí fue un sacudón de mi vida. Yo cocinaba y yo era la que servía los alimentos en casa. Pero cuando llega ese momento donde tenía yo que servirle a ese señor, pues a mí me molestaba. Y un día yo hice un comentario que mi hermana escuchó y lo dije para que mi hermana escuchara. Entonces yo hice un comentario y dije, pues si me toca servirle a ese señor, pues yo le voy a dar veneno para ratones, porque pues era como la forma de expresar lo que yo traía por dentro en ese momento. Nunca había expresado algo así. Y en ese momento mi hermana lo escuchó, ella llamaba a su papá porque pues se había creado con su padre y ahí viene un momento donde hay una fuerte riña entre mi hermana, que acababa de llegar. Después de eso ya pasó la pelea, pero cuando llega mi madre con este señor de su negocio, en ese momento ellos se enteran de la pelotera y entonces este hombre, el papá de mis hermanas, dice que teníamos que hacer una reunión familiar y entonces nos citan en la sala, va mi mamá, se sienta mi madre, se sienta este señor, mis dos hermanas y yo. Y recuerdo tanto que en ese momento él llega y dice, Mónica, ¿por qué sucede? ¿Ustedes por qué pelean? Si ustedes son hermanas, ustedes como mi hija. En ese momento, cuando yo escuché que él dijo, usted es como mi hija, yo sentí que se me sacudió el mundo. Lo sentí como una cólera aquí adentro y entonces todo lo que había guardado de niña, sentí un fuego aquí en el pecho, ¿sí? Se me revolcó todo, me dieron hasta ganas de vomitar y en ese momento yo agarré valor y estando mis dos hermanas sentadas, ese señor, el papá de mis hermanas y mi madre, yo agarro valentía y le digo a él, oh sí, entonces usted cuando se llevó a su hija le hacía lo que me hacía a mí cuando yo era niña. Entonces en ese momento se me vino a la mente todas las cosas que él me hacía cuando yo era una niña, los 2 años y medio, 3 años, donde mi mamá vivió con él y no se enteró nunca de todas las barbaridades que él hacía, ¿sí? Y que siempre, o sea, que siempre hacía y que ella como estaba tan cansada, llegaba cansada, nunca se dio cuenta de nada, pues en ese momento se estaba reviviendo mi infierno. Ya yo era mamá y entonces tenerlo ahí, tenerle que servir para mí era la peor humillación, era revolver todo lo del pasado que yo había guardado en un cofre para, como un mecanismo de protección, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo digo esto, lo más fuerte para mí de ese día, el impacto, fue cuando yo veo que mi madre se para enfrente mío, como retándome. Ella se para, me mira y me dice, y lo venís a decir ahora, parida y reparida. O sea, ella se refería a que yo estaba contando esto. Ahora que yo ya tenía un bebé, cuando yo ya había parido un hijo. En ese momento yo sentí que algo me bajó frío. Yo la miro, pero en ese momento yo no le dije nada a ella. Porque ella me había dejado con mi abuelita, el amor de mi vida, la mujer que me daba amor, que me cuidaba con ese amor, con esa entrega, con los mejores cuidados. Con cada detalle cuidaba a mi abuelita para que yo tuviera una infancia maravillosa y la tuve porque mientras que estuve con mi abuela hasta la altura de 5 años, vivía esa infancia como Alicia en el País de las Maravillas con mi abuela en el pueblo, entre gallinas, entre pollitos, entre cerditos, entre árboles frutales, entre arepa, chocolate, café, o sea, era una vida maravillosa. No me dijo, ¿y qué era lo que él le hacía? No. Hoy en día, desde mi experiencia profesional y mis conocimientos, puedo entender que ella, en su calidad de madre narcisista, no reconoció lo que había pasado. O sea, ella dijo que como ya había pasado tanto tiempo, yo qué venía a decir, además que yo ya tenía un hijo, o sea, eso no era importante, porque si ella reconocía lo que yo le estaba diciendo y se atrevía a preguntar qué pasó delante de todos, pues entonces iba a ser señalada y cuestionada como una madre que no cuidó a su hija. Y para ella lo irrelevante era que ya había pasado mucho tiempo, yo era una mamá ya adolescente, yo casi iba a cumplir 17 años, entonces, ¿qué sentido tiene? Como quien dice, ya pasó tanto tiempo, tiene 17, ¿qué importa? En ese momento yo solo la miré, me acuerdo que no contesté nada. Sentí un dolor en el corazón, pero lo único que yo pude hacer fue dar la vuelta. Pero inmediatamente me fui a mi cuarto, pero ahí se me revolcó todo y entonces, wow, todo eso que yo había guardado, empezó a revolcar mi vida
y empezó a llevarme a ese momento cuando mi mamá va, aparece ya con este señor, su esposo, cuando yo tengo como 5 años, 5 años y medio. Entonces, después de haber vivido con mi abuela todo lo que era el amor, los cuidados, pues ahora pasé a vivir algo que no estaba preparada, pero que me tocó vivir de una manera impresionante y yo estaba abrumada en mi habitación con mi bebé. Ahora ya no era una niña frágil, pero era una adolescente con un bebé. En ese momento me invadió tanto miedo pensando, Dios mío, yo me tengo que ir a estudiar y este hombre aquí en casa, ¿qué le puede hacer a mi hijo? Pues resulta que cuando yo me fui a vivir a Bogotá, mi madre trabajaba para él. Mi mamá era la que se encargaba de vender los productos porque él era como químico y él los elaboraba y mi mamá se encargaba de irlos a distribuir puerta a puerta, los vendían puerta a puerta con otras vendedoras. Mamá era como la líder de las vendedoras y él se quedaba en casa cuidándonos. Resulta de que él entraba a la habitación. La primera vez fue como que iba a entrar a darle las buenas noches nos iba a dar las buenas noches, ¿verdad? Mi mamá estaba, me imagino que profunda, porque ella llegaba demasiado exhausta. Pues mis hermanitas estaban descansando y él entró y entonces vio que ellas estaban durmiendo, me miró y luego me dijo que íbamos a jugar. Yo pues le dije que no quería jugar ahora, pero pues yo desde la inocencia no tenía ni idea de qué me estaba hablando él. Pues resulta de que él me dijo, vamos a jugar. Yo le dije, es que no quiero. Entonces yo mismo ya reaccioné y le dije como sálgase. Y él dijo, no, vamos a jugar. Y me acuerdo tanto que me mostró algo como para amedrentarme, amenazarme y me dijo, vamos a jugar. Este juego no lo vas a contar a tu mamá, porque si lo cuentas, le hago algo a tus hermanas y a tu mamá. Las mato. Entonces yo en ese momento me quedé así impactada, pues siendo una niña, y yo me callé. Y entonces él, ¿qué hacía? Manipulaba mi pijama, porque para completar mi mamá por el frío nos hacía unas pijamas rígidas que parecían lana, pero era una lana como no procesada y entonces quedábamos así como unos robocitos sin podernos casi movilizar. Y me acuerdo tanto de que pues obviamente a mí me costaba trabajo moverme, pero él sí podía manipular y pues él simplemente hacía cosas, ¿verdad? Me manoseaba en pocas palabras. Él me obligaba a jugar y, y hacía cosas conmigo, realmente, pues cosas asquerosas. Me obligaba a hacerle otras, cosas que yo no entendía, que un niño de escasos 6 años, pues no entiende, entre 5 y 6 años no entiende, pero, pero sucedieron. Entonces, cuando viene este hombre, eran cosas que yo había guardado, no las había olvidado, pero preferí como el subconsciente lo que hace es ignorarlas, guardarlas, como que las sepultamos en un cofre. Pero en ese momento estaba revolcándose mi vida de nuevo. Y ahora yo temía era por mi bebé, porque tenía un bebé y yo tenía que ir a estudiar. Y yo salía siempre a ver quién me lo cuidaba, pero a veces no tenía qué compañera me lo cuidara, qué amiguita, y entonces yo lo dejaba en casa para que me le echaran un ojito mientras yo estudiaba en la mañana. El miedo era tan impresionante, porque ahí era pensar en qué le pasa a mi hijo, que yo venía a todo lo que da, en medio del sol, del calor, con uniforme, con el maletín que era súper pesado de tantos libros, pero para mí era súper fuerte pensar que a mi hijo le fuera a pasar algo porque este hombre estaba en casa. Ahí fue donde yo tomé la decisión de irme de casa porque entendí que mi mamá no me escuchó. A ella no le importó lo que yo le había dicho. Y y empecé a cuestionarme y dije, no, pues yo siendo una adolescente, yo dije, no, tengo que irme, no sé cómo voy a hacer, pero me tengo que ir de acá. Y así fue como prontamente yo empecé fuera de mi casa, así fue como yo agarré a mi muchacho, me fui y empecé a andar, a sobrevivir, a, a defenderme en la vida, a sacar adelante. Lo único que sí puedo decir es que gracias a Dios, mis hijos no pasaron por cosas que yo pasé. Eso fue una partecita de muchas cosas que pasaron. Aquí no para la historia, pero ese fue un punto importante, un sacudón demasiado fuerte.